Hola amigos, hoy tenemos un video muy interesante. Te vamos a enseñar nuestra casa rodante para que veas y tengas una idea de cómo se ve una casa rodante. Así que si piensas comprar una casa, o simplemente quieres ver cómo se ve una casa rodante, te la vamos a enseñar ahora en este video y te vamos a contar, te vamos a decir cuánto nos cuesta esta casa, para que tú tengas una idea de cuánto cuesta una casa como esta. Así, si quieres invertir en una casa, tienes una incógnita o simplemente quieres ver cómo se ve una casa, te invitamos a que veas el video completo, así que no vayas para ningún lado, que es un video muy interesante y te va a gustar. Cuídate. Esta es una Jayfeather que está hecha por Jacob. Esa es la marca. Esa gente tiene muchas bonitas así, vean que, o sea, como se ve por fuera así. Los cristales están tinteados, o sea que no se ve para adentro. Entonces este modelo particularmente es X213. Ese es el modelo de esta casa rodante, hecha por Jayfeather. Esa es. Esta puerta que tiene aquí en el lado es muy importante porque puedes accesar aquí a esta bunk bed. Y lo interesante de esto es que cuando el camping trailer está en movimiento, o sea, usted está desplazando los sitios, esto se sube. Vamos a subirlo aquí. Y tenemos este espacio para nosotros. Ahí podemos montar bicicletas, todo lo que usted quiera. Mira, ahí por ejemplo tenemos ese grill que utilizamos para cuando vamos camping, hacemos todas las comidas y cosas. Hay muchas comidas que hacemos ahí. Y ya usted cuando llega al sitio, pues baja esa cama. Y así se ve. O sea que es muy importante esa puerta. Muy importante. Y tiene este awning, como llaman, que es esta que te protege para que no te estás en los campos, donde sea, te protege de la lluvia, del sol y eso. Y esta es la cama principal, que cuando llegas al sitio la sacas. Eso es un slide out, como le llaman aquí. Tú la sacas esa cama, cuando estás ya viajando en la carretera, entra y toda esa parte ya, o sea, el trailer es más pequeño. Esto que ven ahí arriba, esas son bocinas. O sea, para usted escuchar su musiquita aquí afuera también. Mira, tiene esta parte de aquí. Ahí eso es como algo para usted ponerle una televisión si usted quiere. Aquí tiene para conectar. Ahí pueden conectar lo que sea ahí. Y esto pueden conectar un cable, vamos a decir. Cable, antena, lo que sea. Para cuando usted, si quiere poner una televisión ahí. Ahí está, así se ve. Entonces esta puertecita de aquí, ahí vamos a ver, eso es, ahí usted guarda todas las cosas, vamos a decir las mangueras que va a utilizar. Ahí están los guantes para cuando usted bregue con las aguas, o sea, cuando tenga que quitar del camping trailer, ya se vaya de los sitios, las aguas negras, las aguas que ya usted utilizó ya. Y muchas cosas ahí que usted necesita, y herramientas, cosas así. Ahí la pone en esta puertecita. Miren, así se ven las luces de noche, las luces que no podíamos ver tanto de día, así. Miren cómo alumbran esas luces. Cuando usted está allá en esas montañas, en esos campings, se ve espectacular. Muy importante esas luces. Usted se sienta ahí con una sillita afuera y pasa un tiempo excelente. Así se ve la casa rodante por dentro. Como pueden ver,
es una casa que no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña. Es una casa normal, diría yo. Ahí tenemos el fregadero, el sink. Hay doble fregadero ahí. Ustedes ven ahí que tenemos la estufa. Una estufa, tiene 3 hornillas. La estufa también tiene su horno aquí, muy importante, porque el horno te puede hacer un bizcocho, hornear lo que usted quiera ahí. Entonces ya aquí en la parte de la cocina, aquí encima tenemos este compartimiento. Ahí usted puede guardar, por ejemplo en el caso de nosotros guardamos los platos, los vasos higiénicos, muchas cosas. O sea, qué buen espacio que tiene. También aquí tenemos el microondas, un microondas de buen tamaño, muy buen tamaño tiene ese microondas. Miren, ahí lo utilizamos básicamente nosotros cuando salimos, hacemos popcorn para las niñas y eso. Ahí tiene su extractor ahí que saca todo el humo para afuera. Luego en esta parte tiene el televisor aquí tiene el televisor. Vamos a encender el televisor ahí para que ustedes más o menos vean. El televisor ahí está puesto en un sitio porque la casa, cuando usted por ejemplo se va a desplazar de un sitio a otro, pues el televisor se queda ahí y no se mueve. Pero cuando usted ya llega a los sitios, usted le jala esto y así usted puede doblarlo para donde usted quiera. Vamos a decir que está en la cama allá y lo puede doblar como usted desea. O sea que es bien cómodo esa opción que tiene. Ahí seguimos. Ahí tiene la mesa del comedor, como ustedes pueden ver ahí. Esa mesa, ahí caben 4 personas, bien, o sea, una familia. Esta mesa se quita y se convierte en cama. O sea, esto se baja y se convierte en cama. Yo lo voy a enseñar más o menos más adelante para que ustedes vean cómo se ve. Entonces esta es la cama principal ya, la cama que sería la cama de la pareja, vamos a decir. Esta es una cama king size. Esta cama es muy buena, muy grande. Entonces aquí en esta parte de arriba, aquí tenemos gavetas, por ejemplo, que guardamos muchas cosas. Nosotros guardamos, mira, ahí tengo yo la ropa mía que tengo todavía ahí. Ahí guardamos las películas, las movies para las niñas. Ahí tenemos lámparas a veces. Eso es para cuando uno está allá de camping, en las montañas, uno puede utilizarla. O sea que tiene mucho espacio aquí arriba. Mira, ahí hay sábanas y cosas guardadas ahí. Pues como ustedes pueden ver, tiene mucho espacio la casa. Esta es la vista que se ve desde aquí. Cuando usted está acostadito y quiere ver las estrellas, lo que sea, pues usted puede verla. Ahí, o sea, otra ventana que tiene allá. Muy interesante, como le digo. Usted puede ver la naturaleza cuando está en esos lugares así. Otra cosa muy importante que tiene esta ventana es que usted puede bajar este cover que tiene. Usted lo baja así y mira cómo queda ahí. Si tú no quieres, por ejemplo, o sea, quieres más privacidad, pues lo bajas así. Como quiera, de afuera no se ve porque las ventanas están tinteadas. Entonces no se ve para adentro. O sea que es muy interesante. Pero tienes esa comodidad que puedes cerrarla y abrirla como quieras, como gustes. Ya tú sabes. Esta es la vista que tiene desde la cama. Entonces, si tú estás aquí ya, usted está en la cama ya, quieren privacidad, pues hacen esto. Cierran esta cortinita. Ya uno como pareja, ¿verdad? Quiere su privacidad. Así está cerradito ya y de allá afuera no lo ven a uno. O sea, los niños, las personas que estén con uno, pues está más privado aquí. Ahí tenemos la vista, como le dije. Ahí y ahí. Entonces ya lo abrimos para seguir mostrando. Aquí en esta parte tiene una despensa. Ahí ustedes pueden ver. Ahí tiene mucho espacio para usted guardar muchas cosas, azúcar, sazón, lo que usted guste. Ya eso es la opción de uno. Ahí tenemos los popcorn. Se puede guardar muchas cosas. Es una despensa bien amplia, en mi opinión. Aquí tenemos la nevera. Una nevera, ustedes la ven pequeña ahí, pero es bien amplia. O sea, a mí me sorprende en realidad porque nosotros ponemos aquí galones de leche, galones de jugo. Es impresionante la cantidad de cosas que coge esta nevera. O sea, usted verla así, usted se imagina, oh no, una nevera pequeña, pero no. Entonces, en esta parte de arriba aquí,
tenemos el aire acondicionado. Mira, vamos a encenderlo. Mira, tú lo abres ahí. Aquí también, o sea, tiene en todas las direcciones. Aquí lo abres y lo cierras, aquí esta parte de abajo. Y también tiene esta parte de aquí. O sea que tiene aire en todas las direcciones que tú quieras. O sea, dependiendo como tú quieras. Eso ya es opción de como usted desee que le dé el aire. Ya ustedes saben. Vamos a apagarlo ahí. Eso es. Entonces también la casa rodante posee heater. Miren, eso ahí abajo, por ahí sale el heater. O sea, una parte de donde sale, porque tiene varias. Eso es como un respiradero que tiene ahí. Eso es para el heater y esas cosas así. Aquí, como pueden ver, en esta parte aquí sale también el heater. Esto aquí, esto es el termostato. Aquí usted controla cómo usted quiere el heater. Ahí se prende y aquí usted controla la temperatura que usted quiera. Y aquí en este panel de aquí, ahí tenemos lo que es el agua, la bomba de agua. Porque recuerden, esto tiene tanque de agua fresca abajo, pero no sube para acá arriba, no tiene forma de subir por la gravedad. Usted enciende esto aquí, esta pompa, esa bomba, y vamos a ver, está encendida. Vamos a ver para que ustedes vean. Oye el sonido que tiene la bomba. Si no es así, pues no tenemos agua. A menos que no la conectemos directamente, porque tiene opciones de conectarla directamente también de la casa, cuando usted esté en el sitio allá, si hay agua. Esto es el water heater, o sea, el agua caliente. Tiene dos tipos, eso es muy interesante de esta casa. Tiene un tipo que es con gas y un tipo que es eléctrico. O sea, si usted está en un sitio que no tiene electricidad, pues usted enciende esta, la de gas. No necesariamente debe tener electricidad, eso es lo bueno de esta casa. O si está en un sitio que hay electricidad, enciendes esta y no te gasta gas, no te consume gas. Ahora vamos a ver los bunk beds. Esto es la cama de 2 plantas. Ahí están. Esas son las camitas ahí. Por ahí esa puerta se accesa también, como les enseñé en la otra parte. Tiene las luces aquí, se la enciende ahí las luces con un toparle ahí con las manos. Y aquí tiene conexiones, aquí, para usted conectar lo que usted quiera. Entonces esta parte de arriba también tiene sus luces y las conexiones de arriba. En esta camita pueden dormir cómodamente una persona, pero más o menos duermen 2 personas, tiene espacio. Esta escalerita que está aquí no vino con la casa, esa se la hice yo. Pero la escalera usted se la puede comprar, cuesta alrededor de $100, algo así. Yo la hice porque tenía unas maderas aquí en mi casa y la hice. Otra cosa interesante de esta parte aquí es que usted la cierra y si usted quiere privacidad, las niñas que estén ahí o alguien que está ahí quiere su privacidad, pues cierra así. Mire, no se ve nada de para allá. O sea que es muy interesante eso. Otra cosa también es este closet que tiene aquí. Este closet tal vez no se vea tan grande ahí en la imagen, pero es bien amplio. Ahí tenemos un girecito. Ese gire siempre lo cargamos para todas partes porque son muy buenos. Eso es de Walmart, cuesta como $25. Pero es bien interesante porque te calienta bien. Y no tienes que utilizar el gire de la casa, que es de gas, básicamente, cuando tú lo utilizas. Entonces el closet es muy amplio. Tiene estas gavetas aquí también. Ahí están las cosas de la casa, los manuales y cosas. Más gavetas ahí, tú puedes poner lo que usted quiera. Entonces esta parte aquí tiene acceso a una puerta que está allá afuera, que son para las herramientas y esas cosas así. ¿Ok? Entonces aquí en esta parte tiene un extinguidor de fuegos. Ahí tiene tomacorrientes. Ahí está todo. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve el baño. Vamos a ver el baño ahora. Ese es el baño. Ahí está. Un baño que no es grande, pero tampoco es pequeñito. O sea, usted tiene espacio ahí bien. Vamos a ver cómo se ve el baño. Vamos a abrir el botiquín. Ahí ustedes pueden ver todo lo que tenemos ahí, miren.
cepillo, pasta dentales, jabón. Ya cuando usted llega a los sitios, pues usted baja todo esto, vamos a decir, lo pone ahí y su jaboncito lo baja aquí. O sea, está más cómodo ya, porque ya usted llegó. Usted no puede desplazarse con esto aquí porque se va a botar y todo va a ser mal. Ese es el toilet. Aquí tiene otro compartimiento de guardar cosas, que guarda lo que usted quiera. Tiene muchos storage. Ok, entonces este es aquí arriba, tiene esta como esta ventana. Usted la abre si quiere. Vamos a abrirla y ahí tú tienes acceso arriba. O sea, si tú estás haciendo tus necesidades aquí del baño, pues abres ahí y las cosas son mejores. Este abanico se enciende aquí también. Vamos a encenderlo. Eso ayuda con la ventilación. Entonces, siguiendo aquí con el baño, ahí tiene su cortina, que él trajo toda su cortina bien. Ahí está. Entonces este es el shower. Tiene esta ventana arriba, o sea, no ventana, sino como que tú puedes ver para afuera, así como ese vidrio de cristal. Ahí está el shower. Ahí está. Es muy interesante porque es una casa que no es amplia, pero como dije, no es pequeñita, es un tamaño normal. Ahora te voy a demostrar cómo convertimos esto en una cama. Vamos a ver para que tú veas. Quitamos esta parte de aquí, le quitamos esos tubos que traje, colocamos aquí. Y ahí tenemos una rica cama. Para convertir este mueble en cama es bien fácil. Vamos a quitar esto primero. Lo agarramos por aquí y le hacemos esto ahí. ¿Viste qué fácil? Ya eso es una cama. Vamos a poner una almohadita, dos almohaditas aquí. Y ahí tenemos una cama bien rica. Dos personas. Una cosa bien interesante que tiene la casa es que tiene un radio. Miren el radio ahí, vamos a subirlo. Aquí están las bocinas. Aquí tenemos una bocina y aquí tenemos otra bocina. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que el radio, como pueden ver, tiene esta parte que 1 y 2. Tiene bocina afuera y bocina adentro. En este caso vamos a utilizar la de adentro nada más. Ok, no, esta es. Ok, la de adentro nada más están sonando aquí. Vamos a cambiar de emisora para que no moleste. Ok. Ahí tiene esa parte que dice 1, son las bocinas de adentro. Pero si yo quiero la de afuera nada más, vamos a utilizar la de afuera. Ahí están las dos. Pero vamos a utilizar la de afuera. La de adentro no se están escuchando y usted está afuera, quiere escuchar su musiquita afuera. Aquí están sonando las bocinas de afuera. O sea que es muy interesante. Casi no se usa porque yo básicamente uno está de camping, uno está en tranquilidad. No usa música básicamente. Pero está la opción si usted quiere. Otra cosa de este radio es que este radio tiene DVD player. Usted puede poner sus películas. Ahí están las películas. Usted las pone ahí. Y las películas entonces, lógicamente usted la va a ver aquí en la televisión, salen. Cuando usted la pone, usted se pone la movie aquí en la televisión. Ve, ahí está cambiando. Otra cosa interesante es que usted la puede poner el sonido que suene en las bocinas de aquí de la movie o que suene en la televisión. O sea, vamos a ver si yo lo tengo seleccionado. Vamos a seleccionarlo para que suene aquí adentro. Vamos a ver. Sí, ahí está sonando aquí adentro. Así que para mí es muy interesante que tenga esas opciones así. Otro punto muy interesante de esta nevera en particular es que la nevera, como puedes ver, ahí está en auto. ¿Qué significa esto? Si tú estás en un sitio que hay electricidad, tú lo pones en auto y entra en electricidad. Ahora bien,
Si tú estás en un sitio donde no hay electricidad, pues entra aquí mismo de gas. En este caso yo la tengo conectada, está en electricidad. Pero también tú puedes, si no tienes electricidad, tú lo pones en gas. Míralo ahí como cayó a gas. O sea que es bien interesante porque tú puedes hacer un camping. Básicamente los campings cuando están remotos, en un sitio muy remoto ya, pues no hay electricidad. Ya, o cuando tú te estás desplazando a través de una carretera larga del país, no sé, no tienes electricidad y la nevera sigue funcionando cuando tú estás manejando. O sea, eso es, para mí eso es muy interesante, muy interesante. La cosa que más me gusta de esta casa es básicamente el tamaño de la casa. Porque como ustedes saben o han visto, hay muchas casas, las casas por ejemplo que son más grandes, sí son más cómodas, son bien, pero primeramente para tú remolcarla en tu vehículo necesitas un vehículo más grande, o sea, con más capacidad. O sea, cuando tú reservas también los sitios donde tú te vas a quedar, necesitas un espacio más grande. Si tú tienes una casa más pequeña, pues puedes quedarte acampando en más sitios. Tú tienes más opciones cuando tú vas a reservar un sitio para tú acampar. Para tú jalarla es más fácil. Esta casa es solamente 24 pies. O sea, 24 pies de largo. La casa tiene una capacidad de carga de 5.500 libras. Cuando está vacía pesa como 4.500 más o menos. Pero ya llenándola con todo, la capacidad de carga de la casa, de que tú le puedes montar adentro aquí, es de 5.500 libras. Eso es la capacidad de la casa. O sea que para mí, en las ventajas que tiene esta casa, primeramente no es una casa muy grande, o sea, está, yo diría que algo normal. Es una casa para una familia que esté empezando en esto, esta es la casa ideal. La casa perfecta, yo te la recomiendo 100%. Ya tenemos como 5 años con la casa y todo ha sido súper bien, una experiencia inolvidable. Así que esta casa está excelente. Y como lo prometido es deuda, así que te voy a decir cuánto nos costó esta casa. El precio de esta casa, el precio estaba en 29.900. O sea, $30.000 básicamente. Y la conseguimos en un show de RV. Pagamos $20.000. Así que ya tú sabes. Por $20.000 puedes tener algo como esto. Si te gusta. O sea, yo pienso que no está mal. Se va pagando en pagos mensuales. No tienes que buscar todo el dinero. Nosotros, cuando yo la saqué, di $2.000 adelante. Y la casa se ha ido pagando bien de bien. O sea, las cosas están más caras ahora sí, pero esta casa, $20.000 por esto. Así que si te gusta, yo creo que puedes invertir. Y como te digo, es una casa de una familia así, de una familia no tan grande, una familia para empezar también. Está excelente. Así que si te gustó este video, suscríbete, dale like y dale a la campanita. Así que ya tú sabes, y así nos apoya a nosotros para que sigamos creciendo y sigamos trayéndote contenido como este. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídate.